Se jugaban los bolos, pues muchos domingos jugaban sobre todo en el tiempo bueno. En cuanto normalmente las primeras partidas eran el día de Pascua. El juego de bolos estaba al oeste de la iglesia y allí es de relleno. La pared, yo recuerdo de cuando era pequeño, cuando tenía 8 o 9 años, reconstruyeron toda la pared entera. Recuerdo que era mi padre el regidor del pueblo y trajeron piedra y recuerdo de jugar nosotros allí con la piedra y tal. Hicieron la pared, la levantaron y la hicieron nueva y pusieron una cureña nueva. El largo era más largo que un juego de los de ahora, porque sí, un par de metros más largo, porque tenía atrás donde pegaban la viga, donde pegaban las bolas, pues había más distancia desde el cas hasta la viga, a lo mejor había 2 metros. ¿Tenía tres cureñas? No tenía más que una. ¿Una? ¿Y no sabes de qué material era? De roble. ¿Siempre de roble? Siempre de roble. ¿Y quién se cortaba un roble el pueblo, sí, lo cortaba y lo aserraba, pesaba muchísimo aquello, porque tenía además era todo de una pieza. O sea que igual incluso era más de 25 centímetros, igual era hasta 30. Es probable, porque luego por los bordes la cortaban, claro, para que no acabara en filos, sino que tuviera un borde a lo mejor de 10 centímetros. Sí. ¿Y a los lados, vamos, de perfil. ¿Y de anchura? ¿Y qué más o menos eran? ¿De anchas como ahora? No, de anchura un poco más estrechas que ahora. Rompían mucho, las bolas pegaban en los bordes de la cureña y de ahí se quedaban redondeados, con lo cual quedaban más estrechas todavía y había que tirar al aire. Siempre se jugaba, por eso se jugaba al aire. Al pegar las bolas contra los bolos, pues se iba haciendo, desgastando, y al final quedaba, a lo mejor había 1 centímetro de profundidad en cada sitio de los bolos. Se hundía mucho el bolo. Se hundía el bolo y se le ponía arcilla para rellenar ese hueco. Claro, con lo cual muchas veces también se encallaba el bolo al darle con la bola y te le echaba la bola afuera. Si no le cogías bien al aire, no se podía tirar a machacar el bolo porque te las echaba afuera. Claro. No se podían, con la arcilla lo podías poner inclinado hacia un lado o hacia otro. ¿Y quién lo inclinaba? ¿Tú, cuando había partidos interesantes, el jugador de tu mismo equipo lo podía hacer o no? Claro, tenía que ser al contrario. Los del mismo equipo. Los del otro equipo no les interesaba. O sea, que tenían como los de pasabol hoy en día, que tienen armadores, gente de su equipo que les planta los bolos. Había uno del equipo, el que tiraba normalmente, el que tiraba el último de los 4, era el que armaba los otros 3, y luego ya uno de ellos armaba el último. Claro, que daba entrada a los bolos, le inclinaba para un lado, le inclinaba para otro. O le echaba más arcilla para que no estuviera el bolo, para que no se encallara, no pegara y saltara. O sea, que era un juego de mucha picardía y mucha habilidad. ¿Se tiraba mucho a darle con la bola o no? ¿O se tiraba más a darle con los bolos? Sí, ¿por qué? Se tiraba más con los bolos. Pues por una razón, porque el suelo no era de cemento, era de tierra, con la hierba propia y tal. Casi la bola tenía que salir recta de la cureña, casi volando al mico. Si no, era muy difícil darle. Claro, había que tener mucha habilidad para dar un mico. Se jugaba calva. ¿Y calva qué era? ¿Tenías que darle en la cabeza al mico o valía con darle? Había ¿O lo ponía en las condiciones? Eso, se ponía en condiciones. Normalmente se ponía un bolo muy cerca del mico, según los que plantaban, que le tocaba plantar, y le ponía más cerca o más lejos del mico. Entonces, pues toda la que pegara detrás no valía. Los bolos eran de madera dura, de encina. Rara vez había alguno de avellano, rara vez. Pues pesaban muy poco. Eran muy ligeros. Y en Pereda, además, ten en cuenta que al estar en un bancal, pues los bolos marchaban por la pared, había que ir a buscarlos. Iban al tejado del lavadero. El que tiraba muy fuerte, pues todos los bolos al lavadero, y los chavales a buscarlos, claro, porque nos mandaban los mozos. ¿No nos dejarían mucho jugar? Sí, nos lo hacíamos nosotros. ¿En dónde teníais ahí en Pereda? Pues teníamos uno delante del Camposanto. En una era en el camino. ¿En el camino mismo? Es un camino, sí. Entonces lo hacíamos durante el año, pero cuando llegaba el agosto, como tenían que pasar los carros, pues nos lo desmantelaban. Y luego tuvimos otro en el barrio de Val. Allí lo tuvimos, pero una tormenta que vino una vez lo llevó todo y ¿Lo tenías en un camino también, entonces? En un camino, sí. Y lo llenó todo de piedras y tuvimos que salir de allí.
Y el que ya recuerdo que hice cuando yo era el mayor de los chavales. ¿El mayor de los chavales qué edad? Pues 12 años. 12 años. 12 años. Éramos 8 o 10 chavales en la escuela. Sí. Lo hicimos en la Cubilla. En una que está al norte de la iglesia del pueblo, al norte del pueblo. Otro camino viejo que ya no se utilizaba. Sí. Y ese es el que más tiempo duró. Ese, quizá lo tuvimos allí 2 o 3 años y yo ya luego me marché a estudiar y no tengo ni idea. De los que recuerdo... ¿Había buenos jugadores? Había muy buenos. Había uno muy bueno que era el señor Ricardo. Señor Ricardo. Pues se jugó, ese le conocí yo. En aquellos tiempos normalmente después de casados ya casi no jugaban. Cuando se casaban no... Sí. No, porque tenían mucho trabajo y porque a la hora esa de después de misa, que era cuando jugaban normalmente, pues tenían que ir a arreglar los ganados y a 1000 cosas. Entonces los que jugaban eran los mozos. Los mozos. Pero yo recuerdo eso de algunos, de ver jugar a algunos, Casados, Teófilo, Colás, Benedito, jugaban bastante bien Colás y Benedito, pero el mejor de todos. Bueno, Ricardo. Conozco a uno que jugaba muy bien, pero que ya era muy mayor. ¿Quién? Pues el señor Joaquín. Hubo uno que yo no le conocí, pero que era famoso porque era zurdo. ¿De allí? De allí, que luego se fue a Villanueva la Blanca, y Nazario era zurdo. Y contaba, mi madre, yo le he oído contar a mi madre y a mi padre, que echaba la bola, llegaba desde el casa a la viga. Sí, la fuerza que tenía. De la fuerza que tenía, y eran bolas mucho más pequeñas que las de ahora, pero vamos, que no había nadie que llegara tanto. Al CAS no llegaba casi nadie, de casa a CAS era muy difícil llegar. ¿Se hacían pruebas de esas a veces? Sí, se hacían pruebas, a ver quién la llegaba más. Había una era detrás del juego y marchaba, saltaba la bola para allá y el señor Nazario no solamente no llegaba al CAS, sino que pegaba en la viga, que estaba pues 1 metro y pico más atrás. Pero aparte de eso era buen jugador, ¿no? Muy buen jugador, muy buen jugador. O sea, tú lo oyes por referencias porque conocer no lo has conocido. Sí, yo sé, mi abuelo Felipe era muy buen jugador también, pero yo no le he conocido. Murió mucho antes que naciera yo. Las bolas eran más pequeñas y no eran tan redondas como las de ahora. Se redondeaban porque se hacían azuela. Se hacían azuela. Claro. Se cortaba con un hacha, supongo, y luego entonces no había torno. Era echarle horas y dejarla más o menos redondeada. Lo más redondeada posible, y luego de tanto tirar la cureña pues se quedaba redonda. Tiene pegar en las paredes. ¿Quién las hacía en el pueblo? Pues el señor Ricardo. El señor Ricardo. El señor Ricardo era muy aficionado porque jugaba muy bien y tenía siempre bolas. Y luego solía tener bolas el tabernero, que era Colás. La verdad, siempre tenía 4 o 5 bolas para jugar. En Torme había 2, hubo 2. Uno que lo tenía Rafael. ¿Dónde estaba él? Donde el salón de baile, enfrente de las Heras. Un almacén, digamos, y ese ahí los domingos había música y tal. Y tenía taberna Rafael. Y detrás de la casa tenía el juego de bolos. Y luego estaba el juego de bolos de Ceferino, de Gloria, que había un castaño muy grande allí mismo, pegado estaba junto al otro. Junto al otro casi. Fíjate si había afición para que hubiera 2 juegos. El uno tenía dirección norte-sur y el otro este-oeste. Sí. Y ahí cuando se jugaban cuartillos, si se jugaban a peseta, 25 céntimos era para el dueño del juego y 75 para los jugadores. El juego de bolos que hay hoy en Torme, que también está un poco medio, se ve que se ha jugado muy poco, que está al lado de la iglesia. Eso lo hicieron ¿Es moderno? Eso lo hicieron en los años 80. Eso lo hizo un tal Marcos y vamos, la gente joven de Torme de entonces. Los otros tenían una. De una. Los otros eran de una, sí. En Medón, donde han hecho ahora el sitio aquel en el centro, que lo han hecho ahora de cemento. La plaza esa en el centro. Eso es, en la plaza esa. Han puesto una especie de monolito. Algo así. Eso es, enfrente de la casa que se llamaba Paco, que tenía la taberna, pues enfrente estaba el juego de bolos. Ahí era un juego de bolos largo, bueno. Había un nogal inmenso que le daba sombra. Un nogal muy grande. ¿Desapareció hace mucho ese juego de bolos? En cuanto dejó de haber fiesta en Medón.
Tenía yo 20 años, o sea que hace 50 años. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y de Butrera, por ejemplo, tú has jugado en Butrera o no? Yo jugaba en Butrera muchos años. Anda al lavadero y a la fuente. Exacto, a mitad de cuesta, más o menos. Al lado de casa de sí. Hilario. Y ahí se jugaba bien, ¿no? Ahí se jugaba muy bien. También estaba muy llano, muy... Yo jugaba al día a la fiesta de Butrera. También supongo que de una sola había un juego de bolos de chavales. En Butrera también. En Butrera, que estaba abajo al lado de la iglesia, cerca de la iglesia. Yo jugaba en los dos sitios. Sí. También de una cureña, ¿no? Sí, de una cureña. Y en Butrera también hace muchísimos años que no... O sea, muchos. En cuanto se empezaron a perder las fiestas de los pueblos. Sí, esos pueblos más pequeños... De la inmigración, de los años 60. Sí. En los años 60, los juegos de bolos de los pueblos, quitando el de Hornilla Ayuso... Alastra estaba debajo de la escuela, allí al lado del camino. ¿Y jugadores muy buenos que tú conocieras, por ejemplo, de Hornilla Alastra, de Torme, de esos pueblos cercanos, alguno pues que te pueda reseñar? Sí, de Hornilla Alastra estaba Ángel, no me acuerdo si era Ángel López o no me acuerdo cómo se llamaba. Y también había unos hermanos de uno que se llamaba Lucas. Había buenos jugadores. Bien, había buenos jugadores. Incluso modernamente, Benito ha sido campeón de España. Benito, que era maestro. Sí, en Pereda estaba mi hermano, Ángel. Mi hermano jugaba mejor. En aquellas cureñas jugaba mejor. Sí. En estas juega cualquiera. Sí. Los buenos jugadores se notaban mucho más antes. En los años sí, a lo mejor en estas no eran tan buenos como parecían, pero... Ten en cuenta que de chavales nos parecían todos superhéroes. Sí, claro. Pero vamos, sí, hubo uno muy bueno en mi pueblo, que se llamaba Patricio, que murió. Era muy bueno, es su hermano Hilario también. Sí. Pero vamos, más antiguos que estos, de más atrás del tiempo de mi hermano, que tendrían ahora pues 83, 84 años, estaba Claudio, mi hermano, Patricio, y luego había jugadores muy buenos, ha habido en 2 o 3 en Fresnedo. Sisto, Vitorino, que todavía viven, pues muy buenos, esos que los he conocido yo. Y he jugado con ellos, Sí. Varias veces. Me he jugado yo con un hombre mayor, cuando yo tenía 20 años, yo tenía ya 60 y tantos, que se llamaba Laureano. Era buen le llamaban de mote Lechuga. Laureano era buenísimo. Y también el panadero, Nicasio, jugaba bien a los bolos. Sí. He jugado con todos ellos. Espera, si era donde las hacían, ahora que lo dices, sí. Era donde las hacían, en Mozares. Pues yo creo que era Anisio el carpintero, me parece. Y antes no sé si no era su padre. Vale, es que tengo la idea, mira, se me había olvidado eso. ¿Te fuiste a los 12 años? Yo me fui a los 12 años y me marché y no volví hasta los 20. Pero estuviste por la zona de Miranda, por ahí, ¿no? Sí, en Bujedo. En Bujedo. ¿Y qué te iba a decir? ¿En esa zona se jugaban los bolos? No, ahí nada. ¿En Bujedo nada? Nada, ni pues en la... Eso está al sur de... Ni en la zona tampoco, en Miranda se ha empezado a jugar por los emigrantes. Los emigrantes de Tobalina, de Losa...